Hola amigos, hola amigas de Arica y Perinacota, buenas noches. Un martes más en el que nos volvemos a encontrar para tener una conversación distendida, una conversación informada desde este programa que hemos denominado Vereda Ciudadana. Hoy nos acompaña un gran invitado y, bueno, profesor de historia, político chileno, activo colaborador de los gobiernos socialdemócratas de la Concertación y de la nueva mayoría también. Últimamente se desempeña más bien como panelista en algunos programas de televisión, las oficia de profesor y académico, ¿verdad? Se desempeñó como ministro de Estado del presidente Lagos, en las carteras de Interior y Secretaría General de Gobierno entre el 2013 y 2006, y del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, también en la Secretaría General de Gobierno y en Defensa, entre el año 2007 y 2010. Nos referimos, ¿cierto?, a nuestro invitado de hoy, que nos va a acompañar. Así que, Francisco Vidal, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación regional y bienvenido a nuestro programa. Aquí estamos, en Santiago con frío, me imagino que ustedes allá con menos frío. No tenemos tanto frío, pero para los ariqueños 15 grados es algo helado, así que... No, aquí estamos con las heladas ya, las heladas. Ah, ya, eso es más terrible. De madrugada, -1. Pero bueno, aquí estamos. Ya pues. Encantado de conectarme con la región de Arica y Parinacota. Muchas Tantas gracias, veces que fui para allá. Fui con el presidente Lagos, fui con la presidenta Bachelet, fui como ministro de Defensa, conocí Putre, la brigada 24 Guamachuco, conocí el regimiento Rancagua, conocí la primera brigada Corazá, la cuarta zona naval, la primera brigada aérea, las conocí todas, para que ustedes vean. Muy bien, bueno, no se perdió la belleza de esta región. Y me apuné en Putre. Me apuné cuando fuimos a ver una retirada de minas antipersonales más arriba de Putre. Claro. Y literalmente me apuné. Se me tuvieron que llevar una ambulancia para sacarme una muestra del dedo. Lo que pasa es que yo fumaba en Putre también, entonces no ayudaba mucho. Sí, no es un buen compañero de viaje el cigarrillo para el interior, es verdad. Son 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar y de ahí subiendo, así que, claro, el cigarrillo no llego hasta los 2.500. Bueno, ¿cómo está Arica y la pandemia? ¿Cuál es tu evaluación? Ahí sí. Estamos en una situación bien compleja de pandemia porque hemos vuelto a caer nuevamente en el encierro total a propósito de una medida restrictiva por el alto aumento y mantención de contagios por COVID. El último fin de semana tuvimos uno de los días con 150 casos en una región en donde la población no supera los 220.000 habitantes y hemos estado ahí entre los 120 y 150 contagios diarios, lo que es muy alto para un hospital regional, además. Así que lamentablemente llevamos ya, esta va a ser la tercera semana de encierro total y con una medida bien polémica de parte del gobierno regional, que es la restricción vehicular. Muchos atribuyen a que esta restricción vehicular ha contribuido... Explícame algo, explícame. Si están en cuarentena total, ¿qué tiene que ver eso con la restricción vehicular? Se supone que no pueden salir ni en auto. No se puede salir siquiera en auto. Pareciera ser que esta medida más bien tiene que ver con los controles de quienes tienen los permisos para salir. Entonces, se han dispuesto controles militares en distintas partes de la ciudad y en función de aquello, yo la única explicación que entiendo de esta restricción es un poco para facilitar la menor cantidad de vehículos en los controles. No les veo otra razón. Y ante esa razón práctica de control, la verdad es que creo que hay un problema mayor, que es que hacemos que la gente se junte ahora en los transportes públicos. Entonces eso para muchos explicaría este aumento de contagio en el fin de semana.
Ya. Así que Y, estamos en eso y, y nos ha sido muy bien. y cuéntame, ¿cómo se ha vivido una cosa en la pandemia, que le ha tocado duro a ustedes, y otra cosa los efectos de la pandemia, en lo económico y social? ¿Cómo ha llegado la ayuda del gobierno allá? Eh, yo creo que como en todo el país, tarde, y de manera, y en este caso en nuestra región, además de tardíamente, ha sido de una manera bien poco prolija, porque en definitiva se ha tenido que recurrir, por ejemplo, a recursos del presupuesto regional para proceder, por ejemplo, en esta ayuda de la distribución de cajas, de Ujú. cajas de alimentos, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, además de gastarnos el presupuesto regional en algo que no estaba destinado, pero entendemos que la situación probablemente lo amerita. Además, el gobierno regional, la intendencia se vieron involucrados en una situación ahí bien compleja con a quien entregaron el contrato un contrato de casi 900 millones de pesos para efectos de las cajas. Y hay una investigación ahora de la Contraloría Regional y además están los datos puestos en la Fiscalía Local, eh, en donde se investiga, entre otros, al actual administrador regional. Se puso término a ese contrato y se procedió a otro contrato posteriormente para continuar con la repartición, pero esa ha sido como la medida y se ha visto enturbiada por esta situación que lamentablemente pensábamos que en pandemia podía haber sido un poco más transparente y un poco más fluido. Así que nos encontramos con eso y bueno, la visita ahora recién de un par de ministros, no sabemos a qué vino, tampoco ha habido mucha transparencia en la información por parte del gobierno regional, del intendente en especial, así que como ciudadanos estamos bien preocupados porque tenemos poca información. Yo creo que eso es lo que más molesta o más bien preocupa porque uno puede ir a recibir información y malas noticias a lo mejor, pero cuando ni siquiera hay buenas ni malas noticias, sino solamente ausencia de información, la gente empieza a desconfiar y empieza a tomar decisiones de manera errada o qué sé yo, decisiones finalmente. ¿Mm? Eh, y después nos encontramos con la explicación de la autoridad sanitaria de que aquí la gente es porfiada. Entonces, bueno, ¿cómo queremos hacer que la gente haga caso si no le entregamos información? Ese es un poco el panorama que Y tenemos cuéntame una acá cosa, y el ingreso familiar de emergencia, llegó a tiempo, hoy día estamos en el bono de 500.000 pesos, en el crédito familiar, bien digo, el crédito blando. ¿Cómo fue el claro. retiro del 10% en la región? Bueno, fue un poco, obedeció exactamente a lo mismo que ha pasado a nivel nacional. Eh, Fue de aquellas medidas que muchos negaban que era necesario tomar y finalmente eh, la gente en cuanto al retiro dio cuenta de que efectivamente necesitaba el dinero. Arica es una ciudad por vocación de servicio y comercial, por lo tanto acá no hay industrias desde hace mucho tiempo, no hay actividad económica estables propiamente tal, la pesca, ya no tenemos que pescar, no hay minería y por lo tanto lo poco y nada que queda son relacionados con los servicios, relacionados con el comercio minoritario. Entonces la gente cuando uno lo manda a encerrarse y no tiene mucho más dinero que echar mano, naturalmente va a echar mano primero de lo que ocurrió con, con esta ley de protección del empleo, ¿verdad? Que Sí, tuvo como efecto que la gente consumiera su subsidio de seguro de cesantía. cesantía, ¿cierto? Y ahora está consumiendo la gente también su 10% porque los otros bonos que han venido por parte del gobierno, es muy poca gente la que ha calificado, ¿cierto? Y lamentablemente en ese sentido la gente tiene que estar nuevamente confiando exclusivamente de sus ahorros y aquí el 10% operó muy bien. Entonces, esa es una medida que pareciera ser que va a llegar a ser algo, pero no Sí. mucho más en términos de economía en nuestra ciudad. La verdad es que ha sido muy poco. Eh, Acá aproximadamente con el ingreso familiar de emergencia
han habido aproximadamente 39.000 hogares que hicieron frente con este ingreso que es como de 400.000 pesos por familia de 4 personas, ¿verdad? Gracias. Así que ha sido eso. En términos de la ley de protección del empleo, fueron casi 5.000 personas o trabajadores formales los que pudieron acceder, y más las 22.500 cajas que se entregaron y que ahora se estaban entregando 30.000 cajas para llegar a un monto de 30.000 cajas más. Así que no mucho más. Desde el punto de vista de los fondos solidarios municipal, se entregaron 435 millones para las 4 municipalidades de acá de la región. Así que también desde ahí se ha hecho un esfuerzo. Pero lo que no hemos visto, Francisco, es, y lo hemos conversado con otros invitados, y que aquí yo te quisiera hacer la consulta, lo que no hemos visto es algo que hemos denominado nosotros la economía de pandemia. Es decir, cómo salimos de esto ahora, en lo próximo, y qué es lo que nos viene en lo sucesivo. Nos gustaría que nos contaras tú, que tienes más información, ¿cierto?, de qué es lo que tenemos que atenernos en lo próximo, en el corto plazo, y qué es lo que tenemos que pensar que viene para lo sucesivo, en los próximos probablemente 2 años, dicen muchos economistas. Sí. Pero yo te quiero, antes de eso, a partir de las cifras regionales que tú me dijiste, es bueno que la gente que nos está escuchando, los datos nacionales son impresionantes. Fíjate que hasta ayer habían solicitado el retiro del 10%, 8.400.000 personas. Hasta ayer. Yo creo que vamos a llegar a los 9 millones. Sí. De un total de 11 millones. Segundo, en suspensión temporal del empleo, tú me hablabas de la región de 5.000, son 700.000 en todo Chile. Y tú me hablabas de 30.000 personas en el IFE, hogares. Sí. Sí. Ayer se informó que eran en todo Chile 2.800.000 hogares. Están pidiendo el bono de 500.000 pesos 1.200.000 personas. Hasta ayer. Todas esas cifras te demuestran a nivel nacional el problema que estamos viviendo. O sea, una crisis sanitaria, económica y social. Y para responder tu pregunta, y Arica y Parinacota no se va a escapar de esto, yo creo que vamos a tener, saliendo de la pandemia, vamos a ser un país más pobre, claramente, con más pobres. Hoy día, antes de la pandemia, la tasa de pobreza en Chile había llegado a un 8%. La CEPAL nos está anunciando que con la pandemia vamos a duplicar la cifra, entre el 15 y el 16%. Tú sabes que hace 3 años se usa una forma de medición distinta a la tradicional. La tradicional es la capacidad para comprar canastas de alimentos, ese es el 8%, y la nueva es la vulnerabilidad, que contempla 5 temas. Para no latear, en vulnerabilidad vamos a pasar de un 20% que tenemos hoy día, o sea, 1 de cada 5 familias, a casi 28-29%. Es decir, Arica, Parinacota, la región y todo Chile, cuando salgamos de esto, vamos a tener una situación muy difícil en lo económico y en lo social. Saca la cuenta que este país depende de lo que pase, pero va a caer su economía este año entre un 6 y un 8%, 8 puntos del Producto Interno Bruto. Las 2 crisis económicas que hemos tenido en los últimos 30 años, desde Elwin, las 2, una fue con Frei Ruiz-Tagle en el 99, denominada la gripe asiática, en que el país entró en crisis y su economía cayó 0,5. 10 años después, yo era ministro con la presidenta Bachelet, nos tocó la crisis de los sinvergüenzas de Wall Street. Y el país cayó un 1,5%. Imagínate que caer 7 u 8, para que la gente tenga una comparación. Esto va a ser mucho más fuerte de los 2 ejemplos que te he dado. Y eso obliga a lo que viene, a un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de la ayuda y el apoyo social, la reactivación de la economía. Último dato para no latear. Si tú sumas
1.200.000 desempleados, le agregan los 700.000 en su pensión temporal del empleo y le agregas 1.200.000 hombres y mujeres que se retiraron de la fuerza de trabajo porque se aburrieron de buscar empleo porque no hay. Ahí tú tienes un universo de 3 millones de personas. O sea, eso es algo sobre el 30% de la fuerza de trabajo. Entonces hay que decir la verdad. Cuando matemos el bicho o lo eliminemos y llegue la vacuna, vamos a quedar vacunados, pues yo creo que fácil un par de años en lo económico y en lo social. O sea, ya veníamos con una fuerte carencia en lo económico y en lo social. El estallido del 2018 de octubre dio cuenta de que efectivamente nos puso el pantallazo de que éramos un país bastante desigual, ¿verdad? Y en términos de ingresos y en términos de actividad laboral y económica íbamos probablemente a la baja, y esto nos vino ya a dar un choque de realidad tremendo. Tú tienes razón, porque yo, para diagnosticar lo que hay y lo que viene, no separo la rebelión de octubre de la pandemia. Es una continuidad. Claro. Y lo que te demostró la rebelión de octubre es que la gente se saturó de la desigualdad y el abuso. Parte culpa nuestra, gobernamos 24 años, ¿verdad? De los últimos 30. Así es. O sea, yo estuve 8 años en la moneda, así no miro para el techo. Y segundo, la pandemia demostró otras cosas increíbles. La vulnerabilidad. Lo mejor que hicimos nosotros como gobierno fue sacar de la pobreza al 60% de los chilenos. El 11 de marzo de 1990, las cifras del Estado decían que el 68% vivían bajo la línea de la pobreza. Hoy día es el 8%. O sea, sacamos al 60%. Pero ese 60% pasó a formar parte de una clase media y tenemos un problema, parece, con la conexión de Francisco Vidal. Bueno, estábamos conversando. Vulnerable. De la hipoteca. Tuvimos un problema, parece, ahí sí que volvimos. Ahí sí, es la distancia. No estará Durana interfiriendo, ¿no? No debe estar ni siquiera mirando. A lo mejor Durana tiene un equipo para interferir. Ustedes me van a perdonar, pero yo voy a fumar un cigarrito, con la ventana abierta. Pero por favor. Estoy en mi casa, estoy solo en una pieza encerrado con mis libros, así confinado. Que puedo fumar. Confinado. Francisco, un poquito para los ariqueños. Nosotros llegamos en Santiago en general y en Las Condes, donde yo vivo en particular, a estar 5 semanas confinados. 5, olvídense lo que es. Sí, bueno, nosotros vamos a la tercera y habíamos estado 2. Entonces, ya, en sumatoria estamos igual. Ahora, lamentablemente lo que tú dices en estas noticias son noticias que uno no quisiera escuchar, pero bueno, estamos viviendo una situación excepcional como en mucho tiempo no se había vivido. Desde el punto de vista sanitario, el otro día estuvimos en este programa con una antropóloga regional y ella nos decía que desde lo sanitario todo mal se ha hecho en términos cómo se abordó por parte del gobierno, considerando otras epidemias que habían existido en el país, como la tuberculosis, por ejemplo. Ella daba cuenta de otras modalidades. Entonces, llegamos tarde también y nos decía que esta información estaba desde septiembre entregada por la Organización Mundial de la Salud y aún así no se tomaron medidas adecuadas o al menos oportunas para poder combatirla. Así que está muy bien encerrado. Lo lamentable de esta situación, Francisco, y del encierro en nuestra región pega muy fuerte porque el desempleo va creciendo. Porque hemos visto venir ministros, yo aquí para después entrar a otro tema, pero estuvo el ministro Palacio acá hace 3 o 4 días atrás, estuvo con el ministro del Interior, Víctor Pérez, ¿cierto?
y de lo que nos pudimos enterar, porque yo, la verdad, en esto voy a ser bien crítico, desde lo que nos pudimos enterar en las páginas oficiales de la Intendencia, fue que el ministro Pérez con el ministro Palacio fueron al mall que se inauguró acá hace ya casi 3 años, y fueron a entregarle un carrito para hacer palomitas a una señora que lo había perdido cuando se incendió el líder. Cuando se incendió el líder. Entonces ella perdió su carrito de palomitas. Esa fue la actividad de un ministro de Economía en nuestra región y de un ministro del Interior. Entonces, o hay algo que está muy oculto, no se está entregando la información como corresponde, o lamentablemente pareciera ser que el diagnóstico que hemos dado en otros programas acá es que desaparecieron todos los demás seremis de gabinete y lo único que nos queda funcionando es el intendente con la seremi de salud. No hemos visto ninguna otra modalidad de reactivación. Echamos de menos a Corfo un poco más activo, echamos de menos a Cercotec, echamos de menos a la Seremía de Economía, a la Seremía del Trabajo, ¿cierto? Porque aquí es donde yo quiero llevarte, es que está bien, nosotros conocemos las malas noticias en las que estamos hoy día sumidos, pero ¿tenemos alguna esperanza? ¿Hay alguna, tú que conoces el país en general, tenemos alguna posibilidad a nivel regional, ¿cierto?, de poder sortear esto en un plazo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué medidas debiera tomar la autoridad, piensas tú? Yo creo que en el caso de ustedes y de Magallanes y de Aysén, hay que perseverar. La política de zonas extremas tiene una dimensión estratégica, no es una dimensión solo económica. Eso genera muchas peleas al interior de los gobiernos, ¿eh? Claro. O sea, les voy a poner un ejemplo al otro lado de Chile. Alguna vez, no me acuerdo bajo qué cargo, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea recorrí el canal Beagle por arriba, para los dos lados, ¿eh? Y de repente miré hacia mi derecha y vi Puerto Williams, 2.500, casi todos marinos. Y miré a mi izquierda y vi Ushuaia, 50.000 habitantes. Entonces, después que he metido, están a 10 kilómetros de distancia. Y claro, los argentinos desde Perón tuvieron una política patagónica de amplísima intervención del Estado, de cualquier cantidad de subsidio, y en consecuencia tú tienes a Ushuaia con 50.000 habitantes y al frente nuestro Puerto William con 2.000. Esa es la diferencia. Entonces, si tú dices, me preguntas a mí, lo hizo el presidente Lagos también. Las zonas extremas, denominadas así con respecto al centro, requieren siempre un apoyo adicional, porque no son una región estándar. Si tú me decías además que Arica y Parinacota, cuéntame, te he escuchado como 3 veces que no hay industria. Alguna vez yo fui por ahí por el 2001, 2002 y recorrí lo que se llamaba el barrio industrial. Sí. Ya no queda nada. Se queda muy poco del barrio industrial, como infraestructura sí, urbana sí. Está ahí el barrio industrial un poco negándose a transformar en una zona urbana propiamente tal, pero de industria queda muy poco. Algunas empresas que hacen su esfuerzo, ¿cierto?, a nivel local, pero no sé, pues General Motors, por ejemplo, que era como la gran industria en su momento, ya no está en Arica, ya no está más. La Coca-Cola ha reducido muy poco su actividad aquí también. ¿Qué decir de lo que había antiguamente en términos de electrodoméstico y qué sé yo, la gran época de Arica, del Puerto Libre, ¿cierto? Ha ido en decadencia y la verdad es que es muy poco lo que se hace a nivel local desde la industria. Queda hoy día la agricultura que nos tiene un poco más acostumbrado a productos. Ese es el valle del río, ¿no? Este es el valle de Zapa especialmente, Zapa. y también el valle de Yuta hoy día. Una vez probé aceituna en Azapa. Bueno, las mejores aceitunas, eso sí tengo que decirlo. Eso tengo que decirlo. ¿A qué te cuento cómo que después? Pues puede ser otro problema. No, pero por supuesto. Entonces vemos cómo de a poco, ¿cierto?, se ha ido distanciando
las políticas de Estado, de centro con esta región. La excepción a esto fue en el gobierno anterior de Bachelet. A mí me tocó ser gobernador en ese periodo, y la verdad es que debo decir que, modestia aparte, lo que ahí se hizo con un programa, con el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, en donde también participaba Aysén, como tú dices, y participaba también la zona de los ríos, regiones recién fundadas, como la nuestra. Eh, eh, lo que se hizo ahí fue invertir en una cartera de proyectos de infraestructura bien amplia. Y acá en Arica se hizo una muy buena gestión en ese sentido. Y por lo tanto teníamos mucho que pensar de que efectivamente esa es la fórmula para la zona extrema, porque construcción y mucha infraestructura y todo lo que tiene que ver con jardines infantiles, con plazas, parques, calles, casas, embalse de Chironta, anhelos muy antiguos, puentes, ¿cierto? Se puso a trabajar de manera muy dinámica a la región y eso trajo mucha mano de obra. Eh, y hoy día, la verdad es que antes del 18 de octubre, para que no se diga que la medición la estamos haciendo desde el 18 de No, octubre en adelante, pero antes del 18 de octubre, la ejecución presupuestaria de nuestra región ha sido malísima. De hecho, hoy día nos están recortando el presupuesto regional. Se terminó el plan de desarrollo de zonas extremas en junio de este año sin una ejecución de los fondos que ahí estaban. Se han devuelto dinero y por lo tanto creo que tenemos, sin temor a equivocarme, lo dijo el otro día un profesor universitario, economista que estuvo con nosotros acá, y él lo decía, este debe ser el peor gobierno regional de lo que llevamos como región en términos de ejecución presupuestaria y en cuanto a obras. Por lo tanto, nada de lo que se generó, hoy día podemos decir que estamos esperando que se genere para efectos de crear empleo. Entonces, el panorama es bien complejo en ese sentido. ya. Es que alguien me decía ahí que nunca hubo industria. Bueno, O sea, históricamente Arica tuvo industria, obviamente. Pero sí, yo me claro. refería a que alguna vez con el presidente Lago, yo era subsecretario, tengo buena memoria. Me acuerdo de haber visitado unos galpones enormes, 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 Sí, como a sí, la salida norte, hacia Chacayuta. Por sí. eso te preguntaba si quedaba algo de eso. Sí, sí, lo que pasa es que eso fue un intento también de una especie de zona franca, ¿cierto? Por extensión, a propósito de la Sofri de Iquique. Y lo que había acá, lo que quedó acá de zona industrial o de desarrollo industrial o industria, son los resabios que vimos, como te decía recién, de Arica, Puerto Libre y de la Junta de Adelanto en ese tiempo, en donde sí efectivamente estaba Citroën, estaba Boloco, que son los que más se recuerdan acá, armando Sí, claro. televisores, armando vehículos, ¿cierto? Había una gran afluencia de dinero en esta región y de mucha prosperidad. Eso redundó en las grandes obras que hizo la Junta de Adelanto en Arica especialmente. Pero de eso no hay más nada y lo que tenemos entonces, que se echó mano, como te decía, el plan de desarrollo de zonas extremas, que lamentablemente ahora se terminó sin pena ni gloria, habiendo quedado aprobado por 3 años más por la presidenta Bachelet, pero en este gobierno no se perseveró y más encima se nos quita ahora parte del presupuesto regional. Así que a las malas noticias que tenemos desde la pandemia, le tenemos que sumar las malas noticias de una pésima ejecución presupuestaria. Bueno, pero ahora pasemos a, no sé si a las buenas noticias, pero a las esperanzas. Sí, pues, sí. ¿Cómo está el ambiente para el 25 de octubre? Bueno, mira, ahí también hay información, poca información desde la gente. Este programa lo estamos haciendo justamente para aquello. La idea es ir al apruebo por una nueva constitución. Creo que eso es lo que, en general, con la gente que uno va conversando, la mayor parte de ellos te lo dicen, que van por el apruebo. Hay otro tanto de gente que sí va por el rechazo, por una cuestión de convicción, ¿cierto? Probablemente de algún grado de convicción en la actual constitución, que eso está bien y es su pensar. Pero hay otro tanto que lo hace un poco por temor, por miedo, porque se ha vendido mucho esta idea de que se va a partir de cero, de que la Asamblea Constituyente es Venezuela, y tú sabes todo lo que se ha un poco ridiculizado un poco con otro país la situación nuestra por parte del gobierno, o sea, Chilezuela y todas estas cosas por el estilo afectan. ¿Volvió Chilezuela? Bueno, ¿Volvió nunca se ha ido. Chilezuela? Ya, ok. Sí, no, nunca se ha ido.
en una zona fronteriza como la nuestra, donde están ingresando generalmente muchos extranjeros, también es una cuestión que pega fuerte. Entonces lamentablemente, hay gente que está con carencia de información porque piensa que va a desaparecer el país que conoce como tal y se le va a entregar a alguien muchas facultades, a la señora de la esquina probablemente en una asamblea constituyente, y que el Poder Judicial desaparece, y que todo lo que tiene que ver con el control básico de un país, de un Estado, no va a ser así. Entonces, cuéntales tú a la gente lo que estamos hablando finalmente, para que sepan y voten con tranquilidad. Bueno, lo que está definido es el 25 de octubre. Nos vamos a encontrar con 2 votos. En un voto nos van a preguntar muy simple: ¿aprueba o rechaza una nueva constitución? Ambos planteamientos son legítimos. Yo voy a votar por el apruebo porque quiero una nueva constitución. Y la segunda pregunta, independiente de lo que hayas puesto en la primera, es una cosa, aunque hayas dicho rechazo en el voto, igual tienes la posibilidad de optar entre 2 formas de redactar esa constitución. Una forma son 155 chilenos y chilenas elegidos por todos, igual que los diputados en el distrito, en el caso de Arica, ¿ya? Y entonces el 100% de los constituyentes son elegidos. Esa es una opción, que se llama convención constituyente. Y la otra opción es que los mismos 155 se dividen en 2 mitades. Una mitad son actuales parlamentarios y la otra mitad es elegida por los ariqueños, ¿ya? Esa es la fórmula. Ahora, lo que va a hacer esa convención constituyente o la otra fórmula es redactar una constitución. Y todas las constituciones en el mundo y de Chile tienen también elementos de continuidad, pues. O sea, tú no vas a hacer la cosa completamente, porque además te pongo 2 ejemplos. ¿Quién va a eliminar de la actual constitución la segunda vuelta presidencial? Nadie que yo conozca. ¿Quién va a eliminar de la actual constitución el recurso de protección? Nadie. O sea, tiene elementos de continuidad. Así como la del 80 tenía elementos de la del 25, la del 25 incluso tenía elementos de 1833. Así que no hay que tenerle temor a algo inédito en Chile. Mira, todas las constituciones anteriores le hicieron grupos. La del 33, no más de 15 personas. La del 25, 120 personas. La del 80, 7 personas. Hoy día la diferencia única, primera vez en Chile, que la van a hacer 155 hombres y mujeres, pero elegidos por los chilenos. Todo lo que yo te mencioné antes, ahí fue elegido. Fue designado por el presidente de turno. Francisco, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Porque tú estuviste con el presidente Lagos y mucho se ha usado el argumento de que el presidente Lagos firmó una nueva constitución. Nosotros sabemos... yo también la firmé. Sí, yo soy abogado y tengo claro lo que ahí ocurrió, pero hay mucha gente que se deja llevar por eso y entiende que tenemos ya una nueva constitución, que no es la constitución del 80 por más allá que tenga el mismo nombre, y eso lo lleva eventualmente a pensar en un rechazo. ¿Qué nos puedes decir tú de primera fuente? Porque tú estuviste ahí. La constitución del 80 original ha tenido 2 grandes reformas. La primera fue en julio de 1989, donde hubo un plebiscito además. Así es. Ahí se hicieron 54 reformas a la constitución original. La respuesta por qué pasó es porque la constitución original siempre pensó que Pinochet ganaba el plebiscito. Entonces todas las modificaciones del año 89 es porque ese escenario cambió, perdió el plebiscito. Te pongo un ejemplo. El primer gobierno post-Pinochet era de 8 años, se bajó a 4, lo que le tocó a don Pato Elwin. Bueno, van a latear constitucionalmente. Entonces la primera reforma es producto de lo que pasó el plebiscito. Pasaron 15 años y hubo un segundo paquete de reformas.
es la que hizo el presidente Lago el 2005, que eliminó algunos de los elementos de la Constitución original. Eliminó los senadores designados, eliminó la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, eliminó el carácter de asesor del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras cosas más relevantes. Tenemos otro problema ahí de la distancia, parece que nos juega una mala pasada en esta conexión, pero estamos con Francisco Vidal, exministro de Estado, y que nos está explicando las reformas que tenía nuestra Constitución en camino al proceso constituyente ahora en octubre. Ahí Exacto. parece que vamos a... Mucho mejor hacer una Constitución en que se escucha a todos los chilenos y no solamente a un grupo. Así yo tengo confianza en eso. Pero después viene, el 11 de abril, no estamos muy lejos, la elección de alcaldes, alcaldesa, concejales y constituyentes. Así es. O sea, los ciudadanos de Arica y Parinacota van a tener que elegir... ¿Cuántos distritos hay de diputados? ¿1 o 2? Acá hay 3. 3 ¿3 diputados. distritos? Sí. Distrito, no. 3 diputados hay. Un solo distrito, 3 diputados. Un solo distrito. Sí. Entonces los ciudadanos de Arica y Parinacota van a elegir 3 constituyentes. Esa es la cuota que le corresponde porque es similar a la elección de los diputados. Y por eso vamos a llegar a 155. Ahí tú tienes una elección importante de los constituyentes, sí, que son los que, representando a los ariqueños, van a ir a esta reunión que va a durar 9 meses a redactar la nueva constitución. O sea, es re importante elegir bien a esos constituyentes. Y la otra elección, para terminar, el gobernador regional, pues ni más ni menos. Te tengo reservado una cápita para el gobernador regional antes que nos vayamos. Quiero consultártelo porque tenemos unas consultas ahí que hacer. Pero en lo que estamos hablando ahora, nos pregunta Emilio Jiménez, que es profesor, entiendo que es profesor acá en la universidad en algún momento, respecto de qué piensas tú de los escaños reservados para indígenas, pueblos indígenas en la región con más población, y además qué piensas que los afrodescendientes tengan escaños reservados. Él lo plantea, me imagino, a propósito del reconocimiento que se ha hecho al pueblo tribal afrodescendiente, ¿verdad? Que tiene una importante representación en nuestra región, sumado a los pueblos originarios, como el pueblo aymara, especialmente acá en nuestra región, y estamos pensando, ¿cierto?, en una representatividad, y si es así, nosotros entendemos que debiera haber cupo reservado para indígenas, cupo reservado para mujeres, género, y otro cupo, ¿cierto?, a seleccionar. ¿Qué piensas tú de esta última parte de los indígenas? Dice Emilio Jiménez. Bueno, en eso se ha avanzado harto. Yo creo que se vota en el Senado la próxima semana. Lo que han trabajado la gente vinculada al tema son 22 escaños reservados para los pueblos originarios. Esos 22 escaños se distribuyen entre las 9 etnias originarias. Un porcentaje importante está en la etnia más grande, que es la etnia mapuche. Uh-huh. Así que eso va a resultar. O sea, vamos a tener escaños reservados en la constituyente. Una explicación, sí. Esos escaños reservados, 22, no se restan a los 155. Para irme a Arica, no se restan a los 3. Son 3 más los escaños reservados de pueblos originarios que representen las etnias de la región. Y ese voto es nacional, es un distrito nacional, obviamente con gente de las regiones. Eso es lo que está pensado y todo indica que la próxima semana se vota en el Senado favorablemente y se va a la Cámara de Diputados para que sea ley de la República. Ok. Francisco nos pregunta... Ricardo, además ya en mujeres ya se logró prácticamente, claro, la paridad. Así es. Bueno, la gracia de esta constituyente es que tiene por primera vez no solo el que nosotros elijamos los constituyentes,
sino que tiene escaños reservados para el pueblo originario y para mujeres. Ok. Francisco, en el mismo punto, quienes han estado dando una pelea en esto son justamente el pueblo afrodescendiente, ¿cierto? Que como te dije, acaba de ser reconocido como pueblo tribal. Eh, ¿Tendrán ellos también la posibilidad de estar en esta discusión de aseguramiento, ¿cierto?, de los escaños dentro de los pueblos originarios o van a tener que participar por otra vía directamente? Ahí no sé. Lo Ya, que sé que de los 22, creo que 2 por 8, 16 son de etnia mapuche y los otros 8, me parece que, no sé si son 22 o 24, van representando los distintos pueblos, ya, ¿ya? perfecto. Rapa Nui, Ujú, Aymara, etcétera. No sé el exacto. detalle de los afrodescendientes. Del uno al uno, ya, perfecto. Nos pregunta Álvaro Loaiza, y yo lo aprovecho de complementar. Él habla de los costos de implementar una nueva constitución, me imagino que costos económicos. Y yo te consulto además por la noticia que hace muy poco vi, creo que fue en la tarde, relacionado con la idea, ¿cierto? No fue en la tarde, pero fue en estos días que alguien me comentaba respecto de la idea de directamente pasar a eliminar el plebiscito y pasar ya directamente a la selección y a la elección más bien, perdón, de los constituyentes, entendiendo que esto es un mero trámite lo que va a ocurrir el 25. Yo entiendo que no es un mero trámite, pero es un ejercicio de validación. Pero ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que si hubiera una iniciativa, como en algún momento se planteó, creo que por la UDI, de directamente dar por aprobado la idea de esta nueva constitución y pasar solamente a la elección de los constituyentes? Es que han habido dos ideas contrapuestas. En un momento, el entonces senador Alamán, hoy día canciller, dijo lo que tú estás diciendo. Demos por aprobado el apruebo y elijamos los constituyentes. Claro. Y en las últimas 48 horas salió una cosa al revés de la UDI. Es, votemos el plebiscito y que la constituyente sea el próximo congreso que se elige en noviembre del 2021. Claro. Ninguna de las dos ideas tiene respaldo en el Parlamento, porque ambas son reformas constitucionales que requieren 2/3 de los votos. Y la oposición se niega a las dos. O sea, la oposición lo que quiere es que se cumpla con la reforma que ya se hizo. Los dos votos que yo te mencionaba. Apruebo o rechazo, convención constituyente o convención mixta. Eso no va a cambiar. Perfecto. Por un tema de legitimidad, me imagino. Yo creo que ahí tiene que ver, ahí descansa la legitimidad del nuevo cuerpo normativo, ¿no? Exacto. Primera vez en la historia de Chile, ¿eh? Que los Claro, que van a hacer la claro. constitución van a ser elegidos por todos. Primera Exacto. vez. Ni Diego Portales, ni Arturo Alessandri, ni Pinochet los eligieron. No, los designaron. Así es. Francisco, para matar el último mito en esto, que también ha estado bien recurrente, respecto al punto de la necesidad de modificar la Constitución, para antes de pasar al próximo tema, eh, se ha dicho, bueno, ¿por qué modificar la Constitución si el tema previsional está en el decreto ley 3500, si los temas de educación están en otra normativa legal, y etcétera? O sea, todos los problemas que Chile presenta hoy día y que quedaron visualizados, ¿cierto?, post estallido social, muchos lo han minimizado y han dicho, está todo en la ley. Yo tengo mi interpretación clara y tengo muy, muy claro que la Carta Magna es la Constitución y por lo tanto desde ahí los límites están puestos ahí, por eso que es necesario modificarlo. Pero ¿qué nos dices tú para derribar este mito? ¿Es así? ¿Basta solo modificar algunas leyes y por lo tanto optaríamos por un mejor país solo por esa vía? ¿O insistimos en la idea de una nueva constitución? Es que la esencia de la nueva constitución cambia muy importantemente la esencia de la actual. La esencia de la actual es el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado solo interviene en aquel tema o sector que al sector privado no le interesa, porque no es negocio. No, es negocio. Entonces, para que me entiendan los ariqueños, salud. Yo estoy en un ISAPRE.
¿Pero por qué yo estoy en ISAPRE y no en FONASA? Porque he podido trabajar bien casi toda mi vida de profesor y en consecuencia soy negocio para mi ISAPRE. Pero si estuviera en FONASA, no sería negocio para la ISAPRE. Entonces, la ISAPRE cubre al 17% de los chilenos. El FONASA cubre al 80%. O sea, el Estado se hace cargo de la gente que no es negocio para el sector privado. Y eso pasa en todas las áreas. Lo que queremos cambiar eso por lo siguiente. La nueva Constitución debe decir en su artículo 2: Chile es un Estado social de derechos garantizados, a lo menos 5: salud, educación, vivienda, empleo y pensiones. O sea, por el hecho de nacer en Chile, en Arica o en Vitacura o en Punta Arenas, tú tengas un mínimo civilizatorio. Que no te... Nuevamente nos pilla esta conexión. Parece que es de una empresa conocida la conexión de Francisco. Estamos hablando de la necesidad del cambio tengas constitucional. 2 sistemas de sencillo, que no tengas 3 sistemas de educación. Se nos había quedado un poco pegado, pero nos quedó la idea. Sí, quedamos en la idea de los 5 derechos que tú dices que deben quedar consagrados: educación, salud, vivienda, empleo y pensiones. Sí. Ahora, eso queda consagrado como principio y tú tienes que aterrizarlo eso en múltiples leyes. Claro. Ahora, eso no es de un día para otro. La Constitución te orienta, te dice, para allá caminamos. Así es. Pero mi esperanza antes de morirme, con el cigarro me queda poco, es lo siguiente: que uno tenga igual acceso a calidad en salud independientemente de si tú eres pobre, mediano o rico. Lo mismo en educación, etcétera, etcétera, etcétera. A eso debemos aspirar como sociedad. Y eso lo logra solo una constitución. Ok. Francisco, pasando al tema que tú dejaste pendiente, que yo te dejé pendiente antes, que tiene que ver con los gobernadores regionales. Son la realización de lo que hemos esperado muchos regionalistas en torno a la descentralización. ¿Es esta la fórmula que nos va a llevar a ese anhelo de descentralizar, de regionalizar, de generar el impulso interno en las regiones? ¿O no viene con las facultades necesarias? ¿Quién necesita ese cargo? ¿Cómo se tiene que relacionar con los alcaldes, cierto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué va a faltar? ¿Qué es lo que va a votar la gente en definitiva? ¿Qué tiene que esperar al votarlo? Mira, yo creo que es un avance a pesar de todas las insuficiencias. Pero yo prefiero que los ariqueños elijan su intendente, que se va a llamar gobernador regional. Lo que estoy pensando es que al día siguiente de elegido el gobernador o gobernadora de región Arica y Parinacota, se va a tener que juntar con los otros 15 y hacer una especie de sindicato para ir sobre la moneda y sobre el Congreso. Porque si bien se da un paso al elegir al intendente, ahora se llama gobernador regional, esa persona tiene que tener más atribuciones y sobre todo más recursos. Ahora, el valor, hasta hoy, el intendente es designado por el presidente de la República, o sea, le responde al presidente. El futuro gobernador le va a responder a los ciudadanos de la región. Y eso le va a dar más fuerza para ir al Ministerio de Hacienda y conseguir más recursos para desarrollar la región. Así que, no obstante que es un avance pequeño, yo estoy porque el 11 de abril los ariqueños elijan a su gobernador. Sería importante decir que el gobernador va a desarrollar su actividad especialmente con presupuestos al desarrollar por las municipalidades, ¿verdad? Esa va a ser como la forma de la...
Sí, lo que pasa es que además quedó pendiente un proyecto que el gobierno que lo agarró octubre y la pandemia iba a mejorar, darle más funciones y darle más atribuciones y darle más recursos. Por ejemplo, la ley de rentas regionales es fundamental. Así es, sí, Por ejemplo. sí. Pero Bueno, hay que avanzar, pues, hay que avanzar, sí. aunque sea No, poco. ya no lo tenemos y creo que tenemos que avanzar hacia la idea de autodeterminarnos también desde el punto de vista de los proyectos regionales, desde el punto de vista de las necesidades, porque muchas veces desde el centro se piensan en necesidades y no son las mismas. Y aquí te enlazo con el siguiente punto. Hemos tenido la última semana la visita de dos ministros de defensa. Tú fuiste ministro de defensa. Sí, Estuvo el ex ministro Espina, y hoy nos visitó también el nuevo ministro de Defensa, Mario Desbordes. Y bueno, un poco en la tónica también del gobierno regional, nuevamente tenemos muy poca información, solo sabemos que fueron al hito 1, cuestión que generalmente se hace un poco para marcar alguna presencia, pero tú que fuiste ministro de Defensa, ¿hay alguna señal de gobierno en traer a dos ministros de Defensa en menos de 10 días a esta zona? ¿Se pretende dar alguna señal de algo a los vecinos o estamos preparando la apertura de las fronteras en esta idea del paso a paso y por lo tanto volver a tener esta relación de ciudadanos entre Perú y Bolivia, al menos en nuestra región? ¿Qué ves tú ahí? ¿Hay algo oculto que no logremos nosotros visualizar? no, fíjate que las regiones más importantes para un ministro de Defensa en Chile son ustedes, más Tarapacá y Magallanes. O sea, la Patagonia es más ustedes. Por razones obvias, son nuestras zonas fronterizas, son zonas que hay que reforzar desde el punto de vista de su población, de su actividad económica, de avance social, y por lo demás, son zonas con altísima presencia de las Fuerzas Armadas. Saque a cuenta, ustedes tienen la cuarta zona naval. No, espérate. No, pues eso está en Iquique. Pero ustedes tienen una brigada acorazada, tienen la brigada Rancagua, la brigada Putre, mucha Sí, presencia militar, sobre todo del ejército. así es. Entonces, cualquier ministro de defensa que quiera recorrer el país visitando las unidades parte por ustedes y Nuevamente se fue la conexión. Así que ahí viene. Bueno, hemos tocado distintos temas después importantes de... Patagonia. Así que nada es el... O sea, podemos decir entonces en estricto sentido que probablemente el ministro Espina vino a despedirse de las filas y el ministro Desbordes vino a saludarla entonces. Exactamente. ¿No ves tú Aunque dicen alguna... que habló de migraciones, pero bueno. Eso te iba a Pero preguntar, ¿no ves tú alguna fórmula de este gobierno de enfrentar la migración a través de las Fuerzas Armadas? no, para nada. ¿No? El control, la única actividad, aparte de la defensa de la soberanía, obviamente, de las Fuerzas Armadas, es que colaboran en el control, en la lucha contra el narcotráfico, tanto la policía marítima como reforzando a carabineros en la frontera. Pero no, Ya, nada pues, más que eso. no va a haber más que eso, no hay Ahora, ninguna señal. la inmigración es un temazo, porque en Chile, eh, fíjate que estamos con 1.400.000 migrantes. Así es. ¿Ah? Siendo la Entonces, venezolana la colonia más alta hoy día según el INE. sí, claro. Entonces, y eso ha generado un cambio cultural positivo en algunas dimensiones, pero yo creo que se ha regulado bastante la migración. Hay más requisitos que me parecen correctos, pero ¿Necesitamos también más tenemos que ley, otra hacerlo. ley? Está discutiendo hoy día una ley de migraciones que reemplace la de 1975. Así es. Imagínate. Sí, Entonces, evidentemente hay que ponerse al día. Hoy día debemos estar en el 6 o 8% de la población inmigrante. Chile en su historia tenía 2,5% de población inmigrante. O sea, no hemos multiplicado por 3. Entonces tú requieres poner la ley al día.
Así que en ese sentido hay una diferencia ahí sobre el trato a la gente que llega al puerto o al aeropuerto. Pero en el fondo hay que regular bien la inmigración. Y se regula siempre desde el punto de vista policial. Te lo digo porque, por ejemplo, en nuestra región es constante el paso hacia Tacna. Sí, claro. Y allá nos recibe a nosotros, claro, nos recibe a nosotros cuando vamos, nos recibe el Departamento de Migración o de Extranjería, que es un departamento civil, no es un departamento policial. Y nosotros, sin ¿Ya? embargo, recibimos a quienes vienen al país con la PDI en la primera ventanilla. Es decir, el tratamiento es muy distinto. Nosotros miramos la migración desde probablemente lo delictual o desde la sospecha de, por eso tenemos a la policía de investigación ahí sentado. Y mientras que otros países como Perú, por ejemplo, mira la migración desde otro punto de vista y pareciera ser que la migración que va hacia Perú es bastante, o la que recibe Perú es bastante más importante en términos de visita. O sea, Perú tiene harto que ofrecer y esa facilidad en el trato seguramente da alguna otra mejor condición. ¿Qué piensas tú? ¿Debemos tenerlo ahí? ¿Debe mantenerse en la PDI? Yo creo que ¿Debe pasar a estamos un departamento? mira, yo creo que estamos aprendiendo. En los últimos 4 años ingresaron casi 1,5 millones de inmigrantes. Sí, Para un país que no estaba acostumbrado a este volumen. claro. Entonces hay que adecuar la ley, hay que adecuar las políticas públicas, hay que adecuar el Departamento de Extranjería que está en el Ministerio del Interior. O sea, tenemos que aprender una nueva realidad. Y Chile pasó, para decirlo fácil, de un 2% de su población que era migrante a lo menos un 6%. Y eso requiere aprendizaje. No es lo mismo. No es lo Claro, mismo. no es lo mismo. Esto, y para ir concluyendo, se ha dicho que esto de la migración también tiene entre otros elementos virtuosos, porque ciertamente lo tiene mucha virtuosidad los movimientos migratorios, solo que hay que regularlos bien, pero en ese sentido se dice que una de las cuestiones que Chile debiera tener en consideración es lo relacionado con la tasa de natalidad. Puesto que el chileno promedio hoy día tiene una tasa de natalidad de las más bajas de los Sí. vecinos de la región, 1,1. Y por lo tanto, eso va a incidir en la fuerza laboral en los próximos 15 años. Seguramente nos vamos a quedar sin mano de obra, sin mano joven trabajando. Claro, hay un cambio demográfico de hace mucho tiempo en que va disminuyendo la cohorte de menos de 15 años, va aumentando la que estoy yo por lo menos, más de 65, más de 60, y eso te genera un cambio demográfico que tiene una cierta tradición europea, ¿estamos? En el sentido de este cambio. Claro. Ahora, la migración ayuda a netear este cambio, pero como todas las cosas, no es ni blanco ni negra. Una de las cosas que a mí me preocupaba hasta el año pasado es que mucha gente en la calle o echándole benzina al auto, los chilenos, me decían, oiga, preocúpense porque aquí están llegando muchos inmigrantes a quitarnos la pega. Hoy día el problema del desempleo supera a los migrantes. Entonces hay que administrarlo muy bien, muy bien. Pero nunca se me ha olvidado, sobre todo los bomberos de las bombas de benzina, que me decían, oiga, mire, va, y había como 3 o 4 haitianos, entonces ellos decían, nos está quitando la pega. Y yo decía, no, si hay pega para todo, en una época normal, Claro. con un desempleo del 5%. Ahora, en un desempleo oficial del 12%, y sabemos que está como en el 30% real, la cosa se pone más complicada. Se pone más complejo. De hecho, hoy día hay gente migrante que está volviendo a sus países. Lo hemos visto incluso con situaciones en Santiago, con el Consulado de Bolivia, con la Embajada de Venezuela, con la Embajada de Perú, haciendo charter para llevarlos de vuelta, que son la gente que quedó en la intemperie con la pandemia. Así es. Sí. Francisco, lo último, y no puedo dejar de preguntarlo porque lo hace una persona muy, muy estimada, Juan Araya, que es un juez de garantía aquí en la ciudad. Él pregunta cómo ve la elección de asambleístas en abril
con una derecha, dice, probablemente monolítica, con una centro-izquierda e independientes, presentando muchas listas y teniendo en cuenta la exigencia del quórum de los 2/3. Mal lo veo. Claro, con esa descripción que hace Juan Araya es un desastre. Claro. Porque como se va a usar el mismo sistema proporcional corregido, si la derecha va en una sola lista, fortalece la lista, y si la oposición va dividida en 5, obvio. Ahora, yo espero que de aquí a abril haya un acuerdo para ir finalmente en 2 o 3 listas máximo. Porque tiene razón en la observación. Dado que el acuerdo del 15 de noviembre dice que la Constitución, artículo por artículo, tiene que aprobarse por 2/3, lograr los 2/3 va a ser un aspecto fundamental. Así es. Porque si no, la minoría, con el tercio, se atrinchera y te impide. A ver, te pongo un ejemplo. Vamos a llegar a votar el derecho a la salud, garantizado. Eso significa un solo sistema de salud, no 2 como hoy día. Depende del billete. Bueno, la derecha te puede decir, oiga, yo quiero seguir con 2 sistemas, de acuerdo al billete. Y tú, para cambiar eso, requerís 2/3. 2/3. Es sí, obvio, ¿no? Por eso que dice que el 1/3 va a tener una fuerza importante en esto, hay mucho que decir. Francisco, estamos ya en la hora, cerrando. Además Sí, de pues estamos una agradecerte. hora aquí. Muy bien. Sí, Muy quiero entretenido. hacer la última pregunta, muy entretenida y de mucho interés para nuestros auditores. Una pregunta, no sé si es tan hipotética, pero al menos tiene algún contenido de realidad probablemente. ¿Francisco Vidal presidenciable? Y si es así, No, fíjate, ¿no? porque yo tomé una decisión. Es la siguiente. Hoy día el Partido Comunista tiene un candidato natural, el alcalde de Recoleta, Jadwe. Ya. El Frente Amplio tiene su candidata natural, Beatriz Sánchez. La UDI tiene su candidato natural, Lavín. El Partido Republicano tiene un candidato natural, José Antonio Kast. Y los que fuimos de la concertación, que hoy día es la Democracia Cristiana por su lado, PS, PPD y Radicales por el otro, tenemos la cancha llena de jugadores. ¿Estamos? Entonces yo lo que he decidido es estar en la banca. Ya. Pero puede llamarte el entrenador en cualquier momento. Exactamente, pero dejemos que jueguen los que están en la cancha. Bueno, ¿Ya? como estamos hablando de situaciones hipotéticas, si el entrenador te llamara y tú eres ser el titular, lo que queremos pedir es, claro, que no nos olviden como región, ¿cierto? Esta es una región importante, lo hemos conversado durante una hora y hay mucho tiempo más. Así que muchísimas gracias por... Oye, muchas gracias. Perfecto. Encantado de haber conversado contigo. No te conocía. Con tu experiencia de gobernador, 3 años. Bueno, se nos pegó justo cuando venían las flores. Así que, bueno, estamos concluyendo este programa. Quiero agradecerle a todos por haber estado acá y especialmente a Francisco. Es muy importante esa experiencia. Es muy importante. Para lo que esté... Bueno, Francisco, estamos concluyendo. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es una hora importante ya. Hay que ir a descansar. Gracias a ustedes. Yo estar encerrado hace 3 semanas. Así que ojalá los desconfinen luego. ¿Ya? Chao. Así es. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao. Bueno, y a todos quienes nos escuchan y oyen y nos ven, muchas gracias también por la audiencia y dejarlos invitados para este día jueves. Tenemos una conversación, ¿cierto?, regional tan interesante como la de hoy día que hemos estado junto a Francisco Vidal. Así que muchas gracias por la sintonía y sigamos en esta vereda ciudadana buscando la mejor fórmula para poder educarnos y tener información, ¿cierto?, de primera mano con interesantes invitados para saber definir lo que viene para nuestro país. Vienen las elecciones
vienen ciertos plebiscitos, vienen luego las elecciones de alcalde, gobernador regional, constituyente, que va a ser muy, muy importante que usted participe y no se abstenga. Así que esperamos ser esa alternativa para que podamos llevar con mayor facilidad el diálogo hacia sus casas. Muchas gracias, a cuidarse, la pandemia no ha terminado. Que estén muy bien, buenas noches.